Yo siempre vivo peleando con los títulos de mis prédicas, pero en mi corazón sentía compartir con ustedes un mensaje de la palabra y le puse por nombre el día más importante de tu vida. Para ello quiero invitarlos a que hagamos la lectura de la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 5, donde ese capítulo 5, todo el capítulo para mí está lleno de uno de los más bellos tipos que he visto en la escritura y espero poder compartirlo en este día con ustedes. Los invito a que leamos Josué capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Ponga atención, dice: todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto por el desierto después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, estamos hablando de una nueva generación, ¿verdad? Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el hombre, el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El verso 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Dice el verso 12, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Quiero invitarlos a que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, hemos leído, Señor, tu palabra, tu santa palabra, y te pedimos que la unción que ella porta, Señor, se encarne en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que las palabras que tú dijiste que son espíritu y son vida, se vivifiquen en nuestros corazones, Señor, y se adueñen de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, que tomes control de todo nuestro ser, Padre, de tal forma y a tal punto que seas Dios en nosotros manifestándose. Padre, háblanos hoy tu palabra, revélanos hoy estos hermosos tipos que estamos viendo, Señor, y toca nuestros corazones, edificándonos para fe. Haz que tu pueblo se enamore de la promesa y viva para ella, Señor. Que viva y se conduzca y camine según la promesa, Padre. Que se mantengan enfocados en ella, sabiendo que el que la prometió es imposible que falle. Tú no nos defraudarás, tú cumplirás lo prometido. Y solamente hoy quiero presentar, Señor, si tú me lo concedes por tu gracia, este hombre inútil que no podría hacerlo bien, sino por tu Espíritu Santo, que tú me concedas en tu gracia
que al presentar a tus hijos este importante tema. Yo verdaderamente creo que es el día más importante en la vida de tus hijos. Padre, en mi vida también. Permíteme, Señor, úsame. Quiero rendirme a ti, quiero esconderme en ti, Señor, para que tú seas el que hable. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, te pido que bendigas a los que, al que hizo la apertura, a los que cantaron, al que oró, Señor, que bendigas a tu pueblo en sus muchas necesidades. Estaba viendo esa petición de esta hermana Elizabeth que presentó, que escribió ahora. Padre, te pido por su necesidad, por sus hijos. Padre, que tú, que tú le ayudes en el nombre todopoderoso, que tú ayudes a su hijo Kevin, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y que tú suplas trabajo, Señor, que tú suplas las necesidades. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo te lo pido y te doy las gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. El capítulo 5 de Josué presenta uno de los más bellos tipos de la toma de posesión de la promesa del creyente. Repito, es un tipo glorioso de la toma de posesión de la promesa del creyente. Atrás habían quedado en el desierto aquellos que desagradaron al Señor, los fronterizos que no quisieron cruzar el Jordán 40 años antes, que también son un tipo de las personas que reclaman cristianismo, que son miembros de una iglesia, pero que nunca quisieron tomar, creo que es en el mensaje, reconociendo, actuando, reconociendo, creyendo y actuando en su palabra. El profeta dice que hay un día y hay una hora en la cual el Espíritu Santo viene y te revela cuál es su promesa, te la presenta, y que hay ciertas personas que no están ordenadas para vida, que ellos sencillamente cuando ven la promesa, cuando ven el paso de fe que hay que dar, sencillamente dicen, no, no seamos fanáticos, no exageremos, no es para tanto. Entonces, revelan que verdaderamente lo que están haciendo es jugando a la iglesia, jugando a que tienen fe, pretenden tener fe, están personificando cristianismo sin serlo verdaderamente. Este es un tipo de esos fronterizos que quedaron atrás. Durante 40 años, Dios dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, y quedaron postrados en el desierto. Dios marcó una línea de separación y los incrédulos fueron cayendo con el paso del tiempo. Hoy vamos a hablar de tres puntos básicos que están contenidos en este capítulo 5 de Josué. Número 1, la circuncisión. Número 2, el maná que cesó. Número 3, las espigas nuevas maduras. Y alineado a esto, voy a traerles un recordatorio de cosas que les he enseñado cuando he predicado mensajes como fui como Moisés, seré contigo, donde el profeta nos habla de que la voluntad del Señor tiene tres aspectos. La perfecta voluntad del Señor tiene un qué, tiene un cómo y tiene un cuándo. Por ejemplo, Moisés, 80 años antes de esta lectura que hemos hecho hoy, antes de que el pueblo cruzara el Jordán en lo seco, tuvo claro el qué de Dios. Él sabía cuál era la voluntad de Dios en cuanto al qué. Él lo había traído, que Dios lo había traído a este mundo para libertar a su pueblo, pero él falló en el cómo y por causa de una generación que se había endurecido, también no dieron en el blanco respecto al cuándo, que se extendió aún más del tiempo que estaba fijado. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 25, la palabra del Señor nos dice, hablando de Moisés, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Recordarán ustedes la historia, que cuando Moisés defendió a uno de los hebreos de un egipcio que lo estaba azotando y mató al hebreo y lo ocultó en la arena, al día siguiente vio a dos hermanos hebreos que estaban peleando entre ellos y él les dijo, varones, sois hermanos, no peleéis. Y uno de ellos le dijo, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y eso causó que él saliera corriendo. El profeta dice que eh, que por causa de lo que este hombre hizo, eh, el, la liberación de Israel del yugo de esclavitud de Egipto se atrasó una generación completa. Esa generación murió esclava allí.
Yo sé que muchas veces el pensamiento humano dice, ¿y por qué yo voy a pagar por lo que hizo otro? Fue uno el que lo hizo, no fue todo el pueblo. Pero recuerden lo que les he hablado en mensajes como condenación por representación. Esta frase, por representación, lo que quiere decir es que Dios tomó en esa persona el ejemplo del espíritu que dominaba a toda aquella generación. Y esto es ser muy claro, Dios no es un Dios injusto, Dios no está siendo injusto con nadie, Dios está leyendo, hace una lectura clara de lo que está en el corazón del hombre y sabe lo que esa generación estaba produciendo. Para que tengan una idea más clara, ¿recuerdan ustedes cuando David y Goliat pelearon? ¿Cuál fue el reto? Goliat dijo, ¿para qué vamos a hacer una guerra en la que vamos a masacrar y a matar a tanta gente? Mejor hagamos una cosa, que el mejor de sus guerreros venga y pelee conmigo y el que gane habrá ganado la guerra. El hombre que iba a ganar esa guerra, cuando David ganó, ganó por representación. Israel ganó por representación en la victoria de David. Asimismo, los filisteos perdieron por representación en la derrota que tuvo Goliat. ¿Se dan cuenta? Fueron representados, un grupo fue representado en la victoria y otro representado en la derrota. Nosotros, por ejemplo, tenemos salvación por representación. ¿Por qué? Porque aquel que venció en la cruz del Calvario nos da de su victoria. Nosotros vencemos en él, ¿se dan cuenta? Es lo mismo acá. Cuando aquel hombre habló y le dijo a Moisés, ¿qué? ¿Me vas a matar? Como hiciste con el egipcio ayer. Eh, Ese rechazo de ese hombre estaba representando el rechazo de toda aquella generación. Y repito, Dios no es un Dios injusto. Dios hace un justo juicio. Dios tomó a este hombre como un elemento representativo del sentir y del carácter que tenía aquella generación que vivía en esclavitud. Y esa generación murió en esclavitud. Así que el cuando de Dios se alargó una generación más por causa de ese rechazo. El cómo para Moisés y el pueblo hebreo era este. ¿El qué era? Que Dios lo había enviado para libertar a Israel del yugo de esclavitud de Egipto. Pero ¿cuál era el cómo? Recuerden, y voy a ser enfático en este tema en esta mañana. Dios tiene un qué, Dios tiene un cómo, Dios tiene un cuándo. Cuando digo Dios tiene, me refiero a que la perfecta voluntad de Dios tiene un objetivo, tiene un tiempo y tiene una manera de ser hecho. Dios es perfecto, en su voluntad perfecta tiene una forma de hacer las cosas. Entonces, en el ejemplo que estoy aportando, el qué de Moisés era libertar a Israel. Ese era su qué, esa era la voluntad de Dios, era el propósito de la vida de Moisés para el cual Dios lo había traído a la escena. ¿El cómo? Bueno, Números 33 nos dice, 33 verso 3 dice, de Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Ese era el cómo de Dios. Dios había determinado que el corazón de Faraón se endurecería con cada señal y él sacaría a su pueblo con mano poderosa. Faraón era un tipo de Satanás. Era un tipo de Satán. En ese tiempo final es un tipo, así como Moisés dijo, deja ir libre a mi pueblo, Dios envió un profeta en este tiempo final que dijo, denominaciones, suéltenlos, porque ellos de todas formas van a venir. No había forma de detenerlos. Es un tipo de lo que pasó también con Moisés y Faraón. Así que Dios quiso manifestar, dice el libro de Romanos, que él quiso exaltar en Faraón su diestra de poder, con mano poderosa. Ese era el cómo de Dios. No lo hizo a escondidas, no lo hizo en una forma desapercibida, no lo hizo accidentalmente, no fue una serie de coincidencias, no, hubo una resistencia de parte de Faraón. El corazón de Faraón fue terco, se endureció, se opuso hasta que fue derrotado contundentemente. No había duda ni de parte de los hebreos ni de parte de los egipcios de que Dios había castigado a Faraón y lo había subyugado, le había doblegado de su poder y de su orgullo. Había quedado completamente claro. Ese es el cómo de Dios. Y el cuándo Dios no tiene una fecha en su calendario, sino que se cumplen condiciones. El cuándo dice el libro de Romanos 9:17, porque la escritura dice esto, para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El cuándo de Dios en este ejemplo que estamos tomando de Moisés era sencillamente, cuando, cuando pudiera Dios mostrar en el ejemplo de Faraón el poder de Dios. Cuando pudiera mostrar, cuando su nombre fuera anunciado y la gloria se la llevara a Dios, mostrando de que el poder más grande que había en la tierra en aquel tiempo, el imperio de Faraón, el imperio egipcio, no podía sostener al pueblo del Señor porque Dios estaba cuidando de ellos. Toda, siempre, en todo caso, la perfecta voluntad de Dios tiene un qué, tiene un cómo y tiene un cuándo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, volviendo a nuestro tema, entonces, la circuncisión es el qué de Dios. Voy a explicarme por qué. La palabra circuncisión significa cortar la carne sobrante. Literalmente, era la orden que habían recibido de cortar la carne del prepucio para mostrar una señal que diferenciara, que distinguiera a todo el pueblo, a todos los hombres escogidos de Dios, a todo el pueblo del Señor. Significa cortar la carne sobrante. Y era una señal para la descendencia de Abraham, que distinguía a esa descendencia del resto de los pueblos de la tierra. Los convertía en el pueblo escogido del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versos 7 en adelante, dice así, está hablando sobre Abraham y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Curioso como lo dice, pero así dice, entre mí y ti. Y tu descendencia y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, de la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dice el verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es una señal. ¿Qué representa eso? Bueno, el profeta nos explica y dice, conforme a lo que dice Gálatas 3:6, dice Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Me imagino que ustedes han oído antes de esta cita, que creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Dice el verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Quiero preguntarles, ¿cuántos son de fe en esta? Levante su mano el que cree en el Señor. Aquí los estoy viendo. ¿Quién cree en el Señor? Muy bien, mis hermanos. Los que son de fe son hijos de Abraham. Tal vez usted no lo sabía. Tal vez usted, hermana Verónica, no estaba enterada, pero usted es una hija de Sara, es una hija de Abraham por medio de la fe, una hija espiritual. Lo que nos está hablando la palabra es que esta señal, dice, vino como señal de que Dios recibió la fe de Abraham. La circuncisión era una señal de que Dios había recibido la fe de Abraham. Y es una señal necesaria. Nosotros los creyentes somos hijos de Abraham y también debemos recibir la misma señal que él tuvo. ¿Cómo, hermano? ¿Nos va a mandar a circuncidar o nos va a pensar? O sea, ahí veo al hermano Manfred muy pensativo. ¿Será que el hermano Eric nos va a mandar a circuncidarnos? No se trata de eso. En 2 de Corintios, en el capítulo 13, verso 5, la palabra del Señor nos dice por boca de Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Uno tiene que comprobar que uno está creyendo la cosa correcta, que uno está creyendo la palabra de Dios como Dios la cree, no una interpretación,
no nuestro propio pensamiento, sino el pensamiento de Dios, lo que Dios dice de su palabra. Si estamos creyendo verdaderamente toda la palabra de Dios. Tenemos miles de religiones que se han desviado de la receta original. No hay 2000 pensamientos diferentes en Dios. Dios tiene un pensamiento, Dios tiene una verdad, hay una fe, hay un bautismo, hay una manera de entender esto y es por medio de la revelación que el Espíritu Santo le da al creyente. No son diferentes revelaciones, es una revelación. Así que tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y ese examen es que comprobar que Jesucristo esté dentro de nosotros. Cuando Cristo habló en el libro de San Juan, él dijo, aún un poco y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Dice, y empezó a hablar del Consolador. Dijo, el Consolador que está con vosotros y será en vosotros. Estaba hablando de cómo Dios condescendió de la columna de fuego a Emanuel y luego de Emanuel, Dios con nosotros, a Dios dentro de nosotros en la forma del bautismo del Espíritu Santo. En efecto, la señal de una fe aprobada es el bautismo del Espíritu Santo. Si usted ha creído correctamente, si usted ha creído conforme a la mente de Dios, si usted ha creído la palabra de Dios enteramente y sin ninguna sombra de duda, la evidencia será el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Así es como se corta la carnalidad. Literalmente la circuncisión es cortar la carne sobrante. Y lo que hace el bautismo del Espíritu Santo es cortar la carnalidad de nuestras vidas. No en vano, la palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, verso 4, dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. La simiente espiritual de Abraham debe cortar la carnalidad del corazón mediante el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la manera dispuesta por Dios. Bendito sea el nombre. El qué de Dios es darnos el Espíritu Santo. Este es el qué de la perfecta voluntad de Dios. Él quiere que cada hijo suyo sea bautizado con el Espíritu Santo, sellado, apartado, rescatado de la casa de empeño del mundo. Cuando hay personas que tienen necesidades económicas, van y toman algo de valor y lo llevan a la casa de empeño. Y luego van y lo rescatan, pagan el precio para tenerlo nuevamente. Porque siempre, casi siempre, el precio, el valor de ese objeto es muchísimo mayor que el precio de rescate. Bueno, nosotros fuimos empeñados al mundo, empeñados al diablo allá en el jardín del Edén, cuando el hombre cayó en transgresión. Pero luego, por medio de Jesucristo, se pagó el precio y el precio lo que proveyó la sangre derramada fue otorgarnos el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace viva la palabra. El Espíritu Santo nos revela su voluntad. El Espíritu Santo bautiza nuestro cuerpo y nos sella como una obra perfecta. Así que la manera de Dios, el qué de Dios, la circuncisión de Dios, para que entiendan lo que estoy hablando, es otorgarnos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo que corta el prepucio de nuestro corazón y arranca de nuestra vida la carnalidad, la forma carnal. No somos creyentes carnales, somos llamados a ser gente espiritual, que camina espiritualmente, que tiene un entendimiento espiritual, que tiene una forma espiritual en medio de este mundo. Recordarán que hace algunos meses yo les prediqué un mensaje en el cual les decía que estos caminos naturales que nos toca caminar, este camino terrenal en el que estamos caminando, si usted se mantiene espiritual, va a ver cómo lo terrenal se va a empezar a tornar en celestial, que fue lo que pasó, la experiencia que tuvo Enoc. Bueno, el qué de Dios, la perfecta voluntad de Dios, es que tengamos el bautismo del Espíritu Santo. Para Dios, que llegue usted a ser solo un miembro de iglesia es algo insuficiente. Él no quiere que usted sea un miembro de iglesia, él quiere que usted sea miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Esa es su perfecta voluntad. Y la palabra del Señor nos dice cómo somos parte del cuerpo, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Es mediante el bautismo del Espíritu Santo. Así que en este tema de esta mañana,
daremos por terminado el primer punto si ustedes han comprendido que en la perfecta voluntad de Dios, cuando vemos el tema de la circuncisión del pueblo de Dios en Josué 5, usted debe captar que está hablando de cómo Dios quería tomar a toda esa generación y darle la señal que los muestra como un pueblo apartado, como el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. La característica del pueblo del Señor es que ha sido circuncidado espiritualmente en su corazón. La carnalidad ha sido apartada mediante el glorioso bautismo de fuego del Espíritu Santo. Ese es el qué de Dios. Esa es su perfecta voluntad. Ahora veamos el segundo punto. El primero era la circuncisión. El segundo era el maná que cesó, el maná que se acabó, el maná que se agotó. ¿Por qué? ¿Por qué que el maná cesara representa el cómo de Dios, hermanos? La manera de Dios es Dios cesando con el maná. El maná es un tipo de la palabra que recibes en el púlpito. Esto que yo estoy predicando es maná. Es la inspiración. Dios habla al corazón de un hombre llamado por él y él, al hablar la palabra, le está dando el maná espiritual al pueblo para que se alimente. Esto es alimento espiritual a su debido tiempo. Así lo predicó en un mensaje el profeta. Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Vea qué razonable es el pensamiento, el argumento de Pablo. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Podrán invocar al que no han creído? No. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ni siquiera han oído? Alguien tiene que hablarles, dice. Y la siguiente pregunta que hace Pablo en Romanos 10:14 es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber alguien que predique la palabra, tiene que haber alguien. Ahora, se podrían levantar 100 personas y decir, vamos a predicar la palabra. Pero el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas es el evangelio. Oh, mis hermanos, cuando Isaías se encontró con el Rey de Gloria y sus querubines, él dijo, hombre muerto soy, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Y Dios envió a un ángel a tomar un tizón del fuego del altar y a ponerlo en sus labios. Y el ángel dijo, tu pecado ha sido quemado, tu pecado ha sido destruido, tu pecado ya no existe. Y ahora que Dios hizo una preparación en el hombre, ahora Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Quién va a hablarle la palabra? Y se levantó Isaías y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tiene que haber un llamamiento. Somos creyentes del llamamiento celestial. Creemos que el Señor llama a hombres y los ordena para este propósito. No en vano la palabra de Dios nos muestra en Efesios 4:11 que existe un ministerio quíntuple ordenado para el perfeccionamiento de la iglesia. Pero recuerden que Israel tenía que recoger, hablando del tema del maná, recuerden que Israel tenía que recoger maná cada día, excepto el día de reposo. El sexto día había una porción doble que recoger. Si ustedes quieren saber cómo funciona la ley sobre el maná o lo estipulado respecto al maná, tienen que ir a Éxodo 16. Leas en el capítulo 16. Después del culto, marquen ahí Éxodo 16. Voy a leer la ley sobre el maná. Yo les voy a resumir un poquito aquí para explicarles y poder seguir avanzando. Básicamente, Dios enviaba maná del cielo todos los días. Era como, como, como un pan, como un pan, decían como semilla de culantro, decía. Era un pan que ellos recogían como una especie de espuma que recogían y se alimentaban de ella. Todos los días recogían. Había ciertas leyes estipuladas. Si alguien quería darse, voy a hablar un ejemplo. Si alguien en lo que para nosotros es un martes, que ellos no tenían martes, ellos tenían día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, ¿verdad? El primer día de la semana era el domingo, lo que nosotros llamamos domingo. Y si ellos el día segundo, que para nosotros sería un lunes, querían tomarse el día siguiente de vacaciones, entonces no se valía, no podían, leanlo ustedes en Éxodo 16, ellos no podían
recoger el doble para darse libre el martes. Es decir, yo el martes no voy a ir como decir, no voy a ir al súper, no voy a ir a Palí. No, voy a recoger el doble para comer. No se podía, porque el maná, esa segunda porción se aguzanaba, no aguantaba, se echaba a perder, excepto el día sexto. Como el séptimo día, que es el Shabbat Shalom, el sábado, era un día de reposo, entonces ahí sí, es ese día sexto, que equivale al viernes, el pueblo del Señor cogía una doble porción y esa doble porción se mantenía fresca, se mantenía útil, comestible, se mantenía para poder tener alimento para ese día sexto y para el día séptimo también. Esa es la forma establecida por Dios. Y aquí hay un tipo muy maravilloso. La única forma en la que la provisión del maná no se aguzanaba era buscándolo cada día o teniendo la doble porción para el día de reposo. Eh, Mis hermanos, eso es un tipo de la palabra de Dios. Hay gente que dicen, yo me acuerdo de aquel mensaje. Yo me acuerdo una vez que hablé con el hermano Víctor, que ahí lo tengo en cámara, lo estoy viendo. Cuando hablamos de aquel mensaje, ¿te acuerdas de aquel mensaje, hermano? La excusa farisea. Recuerdo que, porque tú me lo dijiste, de que ese mensaje fue un mensaje que te bendijo mucho. La excusa farisea. Bueno, mal haría, se gozó y yo creo que él guardó en su corazón la verdad predicada ese día. Pero mal haría el hermano Víctor si él se quedara, voy a volver a poner la cinta y voy a quedarme oyendo y oyendo y oyendo lo que ya pasó. La excusa farisea fue un mensaje que en su momento fue el maná de ese día, pero si tratamos de guardarlo para otro día, se va a gusanar. Tenemos que seguir avanzando con la palabra. Es la palabra fresca. Por eso no debemos dejar de congregarnos nunca. Necesitamos congregarnos para estar conectados con el sentir de Dios, con la palabra que Dios nos quiere decir cada día. Dios tiene palabra para nosotros cada día. Él no es el Dios que te dice, te veo allá en la meta. No, Él es el Dios que está caminando contigo a cada paso del camino, hombro con hombro, quiere caminar contigo. Ese es el Dios que tenemos. La única forma en la que la provisión del maná no se aguzanaba era buscándolo cada día. Busquen su palabra cada día. Todos los días tenemos un devocional. Todas las semanas tenemos 2 o 3 cultos. Toda la semana los jóvenes hacen un trabajo para la palabra. La palabra, el maná se come todos los días, se busca diariamente. Y el día de reposo, que también es un tipo del bautismo del Espíritu Santo, nos da un maná que no se aguzana. Eso está hablando de algo en el corazón. Les voy a decir algo. Hay personas que para que sientan el gozo y la fe, lo deben recibir del púlpito. Tienen que ver, hay gente, es normal que las ovejas amen a su pastor. Y hay gente que tiene que ver al hermano Eric predicando para poder sentir el gozo o la fe, o están tan conectados con el ministerio y no es algo malo. Pero el problema es que cuando se desconectan del cordón umbilical de mamá iglesia, el gozo se va. Eh, Cuando estaba oyendo en la prédica, me gocé de lo que estaba diciendo el predicador. Qué bendición ese punto. Oh, qué bendición. Y cantamos las alabanzas y danzamos y aplaudimos. Qué bien me siento. Oh, qué bendición. Siento la presencia del Señor. Pero ya luego que salimos del culto, luego que salimos del templo, eso se apaga, eso se desconecta. Eso, mis hermanos, se tiene que acabar. Ese es el maná que debe cesar. Ese maná se tiene que acabar. Tenemos que salir de esa condición a una mejor condición, a una condición más alta de fe. La palabra del Señor nos dice, nos relata en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 13, a Jesús hablando con la mujer en el pozo, y dice, la samaritana en el pozo, y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Les digo, mis hermanos, usted se come el maná hoy, este maná se lo come hoy, cómaselo, recíbalo. Mañana va a tener hambre y el maná, si lo guarda, se aguzana. Tiene que mantenerse el maná fresco, el maná actualizado. Pero dice el verso 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos damos cuenta de que está hablando nuevamente de algo interior, algo interior. La manera de Dios, el cómo de Dios es
dejar de estar conectados solamente por mamá iglesia en el cordón umbilical. Necesito que el hermano Eric me predique. Ahora, el hombre enviado por Dios va a predicar lo que Dios ha establecido, pero usted tiene que tener el gozo aquí adentro. Tiene que haber adentro una fuente que salte para vida eterna. No es la palabra que sale del púlpito, es la palabra que tiene que estar morando en su corazón. Como dice aquel canto, la palabra poderosa mora en mí. La palabra poderosa mora en mí. No importa circunstancias ni lo que vea yo. La palabra poderosa mora en mí. Cristo por adentro, actuando hacia afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, actuando hacia afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, actuando hacia afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, qué gran cambio hay en mí. Es esa fuente de vida eterna saltando aquí adentro. Es la palabra viva morando en mi corazón. No la palabra que leo en una hoja, en un libro, de hojas de papel con impreso con tinta, sino la palabra viva, la palabra morando en mi corazón, el logos de Dios ardiendo, la columna de fuego sentada en el trono de mi corazón. La manera, el cómo de Dios es salir de la etapa de tener que estar oyendo para tener gozo a recibir la palabra en el corazón para tener un gozo permanente, una fe permanente a donde quiera que yo vaya. Eso es lo que significa el cómo de Dios. La manera de Dios es que un día el maná cese, porque hay otra forma de alimentarse, hay otra forma de nutrirse, hay un sustento dado por Dios que es mejor que estar recibiendo el maná del cielo. Así que el cómo de Dios es que usted sea un portador de esa vida, un recipiente de esa gloria, que vaya donde vaya, allá en el trabajo, allá va el gozo del Señor con usted, allá en el colegio o en la universidad, la fuente está saltando, aquí en su casa está borboteando sin parar, es algo vivo, es algo que está en usted. No depende si es día de culto, no depende si hay enseñanza, no depende si hay alabanzas. Aquí, adentro, permanentemente está el gozo del Señor. Así que esto es como la historia que contaba el profeta respecto al gran avivamiento de Gales. Los jóvenes saben de lo que estoy hablando porque estudiamos un día, hubo un tiempo, unas semanas que estudiamos la historia de los avivamientos cristianos y vimos el avivamiento de Gales. Pero dice el profeta que cuando los hermanos de la calle Azusa, antes de su propio avivamiento, fueron a visitar Gales en Escocia, llegaron y no sabían dónde era el templo, a dónde se estaba dando eso. Ellos pensaban que el avivamiento estaba confinado a una iglesia. Y cuando ellos llegaron, vieron a un policía y le dijeron, preguntémosle al policía si nos puede enseñar a dónde, que nos dé la dirección. Y el policía estaba con su bastoncito silbando un corito, silbando un himno. Estaba ahí silbando, gozándose. Voy a decir esto como si estuviera cantando, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Seguramente él estaba gozándose ahí y vinieron ellos y le dijeron, señor policía, queremos pedirle su instrucción, ¿nos podría decir a dónde está el gran avivamiento de Gales? Y él los volvió a ver. Se puso con el bastón, se apuntó en el pecho y dijo, aquí está el gran avivamiento de Gales. Aquí está el fuego ardiendo. Aquí está el gozo. Aquí adentro está el gran avivamiento. Bendito sea el nombre del Señor. No es un templo, no es 4 paredes, es dentro del corazón del creyente. El cómo de Dios implica que el maná cese, que esa manera pase y lleguemos a un nivel más alto. Y quiero decirles, eso no significa, bueno, como ya yo tengo el gozo del Señor, ya yo puedo dejar de congregarme. No, no, no. Recuerde que la palabra advierte, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Eso tengo que decirlo porque pudiéramos malentender esto. Le doy la bienvenida al hermano Bernabé, que lo estoy viendo ahí. Dios te bendiga, hermano Bernabé. Qué bueno verte. Vean, les voy a leer. ¿Cuántos han leído alguna vez o han oído hablar de lo que en el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado? Hay un extracto que ha sido muy compartido, que es conocido como unas palabras para la novia. Levante la mano quien alguna vez ha leído o ha oído de unas palabras para la novia. Muy bien. Es un segmento glorioso, muy hermoso. Pero les voy a leer lo que el profeta dice en el párrafo 84 de ese mensaje. Él dice, no se queden en casa. Hoy estamos en esta cuarentena, con estas limitaciones en estos medios virtuales. Bueno, no se deje de congregar, no se pierda un culto, no se pierda un mensaje. Es muy tentador. Voy a ver el culto el domingo en la tarde, cuando ya pasó. Y usted empieza a aflojar y a bajar la guardia. Voy a ver el culto, pero voy a estar acostado en la cama, desayunando, comiendo palomitas como si estuviera en el cine, en pijamas. No, usted, el día de culto, prepárese en oración, alístese, vístase como si fuera a la iglesia, prepárese, levante su mano, dígale amén a la palabra, alabe al Señor, haga culto en su corazón, prenda el fuego, permita que el fuego arde en su corazón. Él dice, no se queden en casa. Si Dios está en su corazón, ustedes casi no pueden esperar que se abran esas puertas allá para entrar aquí y tener compañerismo con sus hermanos. Si ustedes no se sienten de esa manera, entonces déjenme decirles, es tiempo que se pongan a orar. Si no nos sentimos así, yo estoy viendo a mis hermanos ahorita. Estoy viendo ahí al hermano Félix, al hermano Víctor, a la hermana Verónica, a la hermana Andrea. Estoy viendo al pueblo del Señor. Si yo no me siento gozoso por esto, oh hermanos, debo ponerme a orar porque es más tarde de lo que estoy pensando. No puede ser que yo permita que caiga sobre mí frialdad espiritual. Necesito ver a mi hermano Esteban ahí sentado, a mi hermano Edén y a mi hermana Marta. Nos necesitamos en compañerismo santo bajo el refugio de la palabra del Señor. Ahora, entonces, ya tenemos, vean que hemos avanzado bastante en el mensaje. Tenemos el qué de Dios, tenemos el cómo de Dios. ¿El qué? Es la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? El bautismo del Espíritu Santo, cortando la carnalidad del corazón, tornando nuestra vida diferente, dándonos, el Espíritu Santo es una señal de que tu fe ha sido recibida, de que tu fe ha sido aprobada, porque mucha gente reclama tener fe. La pregunta es, ¿Dios acepta esa fe? Entonces, el qué de Dios es darnos el Espíritu Santo como señal de que tu fe ha sido aprobada, de que tienes la fe de Dios en tu corazón. Ese es el qué. El cómo es llevarnos a un nivel más alto. Es acabar esa etapa de estar dependiendo de lo que diga el predicador para yo tener gozo, dependiendo del mensaje o del compañerismo, de que ese día si el cantante cantó cantos de bendición, entonces yo me gocé. Si no, no. Usted viene con el gozo al culto. Usted viene con el fuego encendido en su corazón, porque usted ama al Señor, porque lo más glorioso ya lo recibió, que es su Espíritu Santo. El qué y el cómo están hablando de un avance espiritual en la vida del creyente. Ahora nos queda la tercera parte. La tercera parte, ya vimos la circuncisión y ya vimos el maná que cesó. Ahora vemos el tercer punto, las espigas maduras. ¿De qué nos hablan las espigas maduras? Nos están hablando del cuándo de Dios. Esto representa el cuándo de Dios. Vamos a ver. Una pequeña pregunta. Ahí veo a mi hermana Lesbia y a mi hermana Wilmara. Hermanas, ¿cuándo piensan ustedes que las espigas de trigo maduran? ¿En qué tiempo maduran? Les voy a decir en qué tiempo. En el tiempo de la siega. Ellas están expuestas, las espigas de trigo están expuestas al calor del sol y reciben la lluvia de siembra y la lluvia de cosecha, que es la lluvia temprana y la lluvia tardía de la que habla la palabra. La lluvia de preparación y la lluvia de enseñanza, o como decía el profeta, hablando del griego, del hebreo, la lluvia mouré, una lluvia de instrucción. Pero hay cierta época del año en que el sol está, ustedes saben, no todos los días son iguales, ni hay diferentes estaciones en el año. ¿Se han dado cuenta que hay tiempo donde el sol brilla más? Y hay tiempo donde el sol está como
como que la luz nos llega, pero tardía, como no llega directo. En cambio, hay otras veces donde el sol está pegando directamente. Eh, los astrónomos lo llaman solsticios. Es el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Hay días más largos, hay días más cortos. Es una explicación que se hace de la posición del sol respecto a la Tierra y cómo llega la luz. Bueno, hay cierta época en el año en que el ángulo de la luz del sol y su intensidad hacen madurar al grano. Es en el tiempo de la siega. Para ello, les recuerdo lo que Cristo dijo en Mateo 13:36. En Mateo 13, Cristo habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y en el verso 36 en adelante, él explica qué es lo que quiso decir con esa parábola. Disculpen, él explica lo que quiso decir con esa palabra. En el verso 36 en adelante, él dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. Ve qué sencillo lo está explicando Cristo. No tiene pierde, no se puede malinterpretar. Él lo está interpretando directamente. El verso 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mis hermanos, el tiempo de la siega es el tiempo del fin. El tiempo de la siega es el tiempo del fin. Así que los hijos de Dios cruzan su Jordán, dejando atrás a los fronterizos que perecieron. Son circuncidados y cesa el maná en el tiempo cuando pueden comer de los frutos de la tierra prometida. No sé si usted está viendo el cuadro que se presenta en esta mañana en Josué capítulo 5. Todos estos elementos son únicos. Es un día, ese día fue un día único. No hubieron muchos días como esos. Fue un solo día en el que ellos podían decir: cruzamos el Jordán por lo seco. Y estando ya en la tierra que Dios nos ha prometido que vamos a poseer, nos mandó a circuncidarnos. Y mientras sanábamos, pudimos comer, hicimos la Pascua, los panes sin levadura, dice, y pudimos comer de las espigas maduras, y ese día cayó maná. Después de eso, el maná desapareció. Fue un día de traslape. ¿Usted sabe lo que es un traslape? Un traslape es cuando una cosa se traslapa con la otra, se interpone con la otra, se cruza con la otra. Ese día, ellos todavía tenían el maná. Ellos tuvieron la circuncisión, tenían el maná del cielo, pero ellos ya podían comer de los frutos de su tierra, de los frutos de la promesa, mis hermanos. Es un maravilloso tipo de los hijos de Dios hoy, que hemos cruzado nuestro Jordán muriendo a nosotros mismos. Hemos circuncidado el prepucio, que es la carnalidad del corazón, mediante el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces dejamos de recibir gozo por lo que dice el predicador, y ahora el gozo de su palabra viva lo llevamos a donde vayamos, lo llevamos dentro, y en el tiempo del fin podemos comer de los frutos de la promesa que nos pertenece como simiente de Abraham. ¿Se dan cuenta del tipo que estamos viendo? Ese día, el pueblo del Señor juntó una serie de elementos, cruzó la frontera que marcaba la toma de posesión de la promesa, cruzó el Jordán, muriendo a sí mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese día, ellos comieron del fruto de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes? 40 años antes, el pueblo del Señor Moisés mandó a 12 espías, y ellos probaron de los frutos. Ellos cruzaron a la tierra prometida, exploraron la tierra prometida y trajeron unos racimos grandísimos de frutos. Y ellos dijeron: sí, la tierra fluye leche y miel, es rica, pero también en ella hay gigantes, no podemos poseerla. 40 años antes de ese día, Dios se desagradó del pueblo, y por eso esa generación caminó en círculos por el desierto hasta que pereció. Pero ahora ellos, no 12 espías, no, ahora
El pueblo del Señor entero está comiendo de los frutos de la tierra. Está comprobando que la promesa es buena, que es rica, que está fluyendo la leche y la miel. Están comprobando lo bueno. Como dice la palabra, venid y gustad que el Señor es bueno. Comprobad que el Señor es bueno. ¿Sabe por qué esos fronterizos tenían el espíritu incorrecto? 40 años atrás. Por representación, esos 10 espías que rechazaron tomar la tierra, que se devolvieron, que buscaban un capitán para que los llevara de nuevo a Egipto, dice la palabra. Esos espías cruzaron el Jordán, probaron los frutos, vieron que eran buenos y de todas formas prefirieron devolverse. Esa es la característica de un fronterizo. Oye la palabra, sabe que la palabra está ungida, sabe que la palabra es buena, ha visto milagros, ha visto el poder de Dios, ha comprobado que los frutos son buenos, ha gustado, dice el libro de Hebreos, porque aquellos que gustaron del don celestial y recayeron, dice, es imposible crucificar de nuevo a Cristo para ellos, que han pisoteado la sangre de Cristo, teniéndola por inmunda, porque ellos es un tipo de fronterizo que probó que Dios es bueno, que probó la evidencia del don de Dios, que vio que tuvieron conocimiento de la verdad y recayeron. Está hablando de gente que cuando vio la promesa prefirió devolverse. Voy a decir esto, no sé si estará correcto, pero tienen el espíritu del cangrejo. El cangrejo camina para atrás, echa para atrás. Están viendo el premio, están viendo la recompensa, están viendo el resultado de todo el esfuerzo de las plagas, de la gran batalla, de haber subyugado al imperio egipcio. Están viendo, vean, Dios envió las plagas, envió a su profeta, Dios abrió el mar, caminaron en lo seco, la columna de fuego fue luz para ellos y oscuridad para los egipcios que perecieron en el mar, el enemigo. La columna de fuego fue luz en la noche, fue columna de nube haciéndole sombra en el día, en el calor del día. Les dio agua de la peña, les dio maná del cielo, los sostuvo durante 40 años. No se gastaron las sandalias, no se gastó el calzado, no se gastó la ropa. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Dios hizo una obra maravillosa. Él los pudo haber llevado por un camino más corto. Y en ese camino era el camino del desaliento, era el camino donde iban a ver a los gigantes, donde iban a ver a los grandes pueblos enemigos, donde se iban a desanimar, porque iban a comparar sus propias fuerzas con las fuerzas del enemigo. Y ese es un gran error. Usted no compare su propia fuerza con la fuerza del enemigo. Compare la fuerza de Dios con la fuerza del enemigo. Y usted sabe que tiene la victoria. Y Dios los llevó por esa larga caminata. ¿Por qué? Porque estaba produciendo una fe perfecta, estaba buscando fe perfecta, estaba buscando que su pueblo creciera en fe, que aprendiera a tener confianza, que se dejara guiar, que aprendiera a obedecer con fe perfecta. Eso es lo que estaba haciendo. Y cuando llegan y traen el reporte, estos 10 espías, vienen y desalientan al pueblo, y el pueblo, flojito de por sí, aquella generación dijo, ¿qué vamos a hacer? Para esto nos sacaste de Egipto. Pero habían dos, un Josué y un Caleb, que dijeron, somos más que capaces de tomar la tierra, porque Dios está con nosotros, somos más que capaces. Al igual que dijo Pablo, somos más que vencedores por Cristo Jesús. Mis hermanos, estos 40 años antes desagradaron al Señor. Pero ahora una nueva generación que vio a sus papás, que vieron a sus padres y madres caer en el desierto, castigados por el Señor durante 40 años por haber descreído, porque les faltó fe, porque les faltó valentía, porque les faltó carácter para santificarse, para obedecer la palabra. Les faltó carácter para obedecer al Señor. Perecieron. Una generación entera pereció en el desierto y ahora vienen ellos y reciben la circuncisión, tipo del bautismo del Espíritu Santo. Están comiendo del fruto de la tierra, espigas maduras. Ellos no llegaron cuando las espigas estaban verdes, llegaron cuando las espigas estaban maduras, en el tiempo de la siega, que también es un tipo de nosotros. Usted también es un grano de trigo que está siendo madurado. ¿Cómo se madura el grano? Por la exposición a la luz del sol. Cristo, nuestro sol de justicia, nos está alumbrando con la luz de su palabra, nos está madurando, estamos madurando en presencia del sol, estamos madurando en presencia del sol de justicia, lo que nos trae a madurez.
En este tiempo, Dios quiere que su pueblo, que sus hijos, crucen el Jordán. Crucen el Jordán, que es morir, reciban un bautismo de Espíritu Santo, que es cortar con la carnalidad. Aprendan a tener vida interior, una fuente que salte para vida eterna, en vez de depender de lo que alguien más haga para animarme. El ánimo está en mí, la fe está en mí, el poder está en mí, aquí adentro. Creyentes maduros, listos para tomar la tierra. Qué día más glorioso. El día más importante de tu vida es cuando la carnalidad se murió, se acabó en tu vida. Tienes vida eterna en tu corazón y estás saboreando todo buen fruto de la promesa de Dios y estás listo para conquistar todo lo que tengas enfrente, porque has aprendido que con Dios tienes la victoria. No importa enfermedad, no importa problema, no importa prueba, no importa la situación. Has aprendido a confiar en Dios y tienes la victoria. Y esto está ocurriendo especialmente para nosotros en el tiempo cuando Cristo viene por su novia. Para mí, el capítulo 5 de Josué reúne una serie de características, tipológicamente hablando, reúne una serie de elementos, de características extraordinarias, porque nos hablan del bautismo del Espíritu Santo, porque nos hablan de cruzar el Jordán, de morir, nos hablan de tomar la tierra, nos hablan de la promesa en el tiempo de la siega. Ese día fue un día extraordinario. El nombre de ese lugar le pusieron Gilgal. Gilgal significa lugar de confesión. Lugar de confesión cristiana. Ese lugar es el sitio donde ellos vieron la consumación de muchas promesas. Ya estoy terminando mi mensaje. ¿Sabían ustedes que un 70% de las profecías mesiánicas se cumplieron en las últimas 24 horas de la vida de Jesús? Muchas, es decir, 2 días antes, un día antes de la crucifixión de Cristo, habían profecías de las cuales la gente no tenía un entendimiento claro. No sabían cómo se iba a dar, ni cuándo se iba a cumplir. La voluntad de Dios estaba muy turbia porque el qué de Dios estaba sujeto a interpretación, el cómo y el cuándo la gente divagaba en una opinión y divagaba en otra. Pero cuando Cristo va al Calvario ese día, se cumple un 70% de las promesas mesiánicas, de las profecías mesiánicas. Y ahora ellos dicen, ahora entiendo que Cristo trajo cumplimiento de Isaías 53. Ahora entiendo que él era ahora entiendo por qué Juan el Bautista dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora lo estoy viendo, inmolado, muriendo por nosotros. Ese día en el Calvario se cumplieron un montón de promesas en una forma rápida, repentina. Mis hermanos, será lo mismo con la novia. El profeta dijo que una obra rápida rodearía la tierra. Ustedes van a ver que acercándose el tiempo del fin, yo no sé si en las últimas 24 horas de la novia en esta tierra habrá una serie de cumplimientos y acontecimientos y cumplimientos bíblicos que harán que ella sea lo que la Biblia dice que ella es. Sin mancha y sin arruga, una que se ha preparado, columna y baluarte de la verdad. Habremos dado las obras mayores, dice Apocalipsis 10:11, que es necesario que prediquemos a pueblos, naciones y muchedumbres. Y el profeta dijo que tendríamos que hacer las obras mayores. Así que en esta mañana yo quería mostrarles el glorioso tipo de Josué capítulo 5. Y les voy a decir algo, este tema es muy nutritivo. A veces cuando nos sirven una mesa y vemos que hay pollo y carne de res, y hay ensalada de ese tipo y ensalada del otro y arroz con esto y arroz con aquello y hay 10 platos en la mesa y uno dice, uy, es mucho para comer. Y usted tiene que empezar a comer poco a poco. Si usted quiere saborear todo lo que hay en la mesa, tiene que tomar pequeñas porciones y saborearlas. Eso es lo que les recomiendo hoy. Esto que hemos hablado, tiene que rumiarlo, tiene
tiene que masticarlo, tiene que saborearlo, tiene que meditar en ello. Vea todo lo que está en Josué capítulo 5. Ahí está el qué, ahí está el cómo y ahí está el cuándo. Ahí están todos los elementos que reúnen una serie de factores, una serie de cosas que definitivamente aterrizan en el cumplimiento de lo que esta novia debe ser. Yo veo una novia cruzando el Jordán. Yo veo una novia muriendo a sí misma. Yo veo una novia recibiendo la circuncisión espiritual del bautismo del Espíritu Santo. Yo veo una novia saboreando los frutos de la promesa. Yo veo una novia en el tiempo de la siega llegando a madurez. Yo veo muchos elementos de los que están en Josué 5 que tienen que venir a cumplimiento en nuestra vida. Ahora, esto que les estoy diciendo no es puré de papa, no es papilla, no es un colado Gerber. Esto es alimento sólido. Tiene el pueblo maduro va a saborearlo y dice, yo para poder probar de todo lo que hay en la mesa en esta mañana, necesito comer un poquito aquí y un poquito allá. Pero cómanlo, hermanos, cómanlo, saborenlo, medítenlo. Quédense unos días rumiando esto. Examinen, vayan y lean varias veces Josué 5 y díganle, Señor, ayúdame a entrar en el tipo, ayúdame a entrar en la visión, ayúdame a tener una revelación espiritual de Josué 5. Dice el pastor, el hermano Eric nos dijo que allí está la novia, que ahí están los hijos de Dios recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, que ahí están los hijos de Dios alcanzando la madurez del grano, que allí están los hijos de Dios cortando la carnalidad, probando los frutos de la promesa, que allí están los hijos de Dios en el carácter que debe tener la novia en el tiempo de la siega. Examínenlo con detenimiento. Desen unos días en oración y vuelvan a leerlo. Cada día vuelva a leerlo y ore. Vuelva a leerlo y ore. Hasta que eso se vaya abriendo, hasta que su apetito se vaya estimulando, que usted vaya saboreando cada renglón, vaya saboreando cada pequeña parte, cada línea. Cuando usted vea una palabra y diga, gloria a Dios, aquí hay algo más. Hay muchísimo más. Podríamos dedicar varios cultos a hablar solamente de Josué capítulo 5. Ustedes van a encontrar una cosa maravillosa y es que en Josué capítulo 5 la historia termina, el capítulo termina cuando aparece un guerrero y Josué desenvaina la espada y se le pone enfrente y le dice, ¿eres amigo o enemigo? Y este hombre le dice, yo soy príncipe de los ejércitos del Señor. Y Josué cae de rodillas. Les voy a decir algo, Josué no se iba a arrodillar ante nadie, sino solamente ante el verdadero Dios. Y Josué se arrodilló y él le dijo, ¿qué quieres que? Y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el príncipe de las huestes del Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque estás en tierra santa. Lo que quedó, después de cruzar el Jordán, después de circuncidar los corazones, después de probar los frutos de la tierra en el tiempo de la siega, después de alcanzar todos estos elementos, de reunir todos estos elementos, lo único que quedó pendiente era que el príncipe de las huestes de Dios se hiciera presente para ser adorado. Lo único que le falta a una novia que cumpla los elementos de Josué 5 es que Él aparezca, que lo podamos ver, que nos encontremos con Él en los aires. Verdaderamente hay un tipo rico en promesas en Josué 5. Y espero que este mensaje, que fue más una instrucción, una enseñanza que otra cosa, los ayude a profundizar en su vida espiritual. Que usted diga, ahí hay un norte, ahí hay un modelo que seguir. Mi corazón está circuncidado. He probado de los frutos he probado de los frutos de la promesa. Ya crucé el Jordán. Lo fronterizo y lo carnal quedaron atrás. Ya crucé el límite, ya estoy del lado de la promesa. Hay tantas cosas tantas preguntas que usted puede hacerse en Josué 5. Vuelva a oír este mensaje las veces que lo necesite. Vuelva a ver los elementos una y otra vez. Y usted va a construir una visión de fe que le va a decir, le va a hablar sobre la novia de este tiempo del fin, antes de que el príncipe de los ejércitos del Señor aparezca en la escena. Antes de que Cristo venga, esta iglesia habrá tenido que cumplir todos estos elementos.
Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para ustedes. Dios los bendiga.